Muy queridos alumnos, vamos a intentar cerrar este último capítulo del tema número 12, llamado, como sabéis, la Segunda República, y vamos a trabajar el último periodo fundamental de este episodio de la historia de España, de la Segunda República, que se denomina el Frente Popular, y que va, como podéis ver, de febrero de 1936 hasta julio de 1936. Y tiene esta denominación de Frente Popular porque será una coalición de partidos de izquierda que se autodenominarán el Frente Popular los que venzan en las elecciones de febrero de 1936 y una vez que venzan formarán gobierno. Y bueno, pues como podéis ver, es un periodo muy breve de apenas unos meses que va desde febrero del 36 hasta julio de ese mismo año, que es cuando se interrumpe la evolución de la Segunda República por el golpe de Estado que protagonizarán una serie de militares, dentro de los cuales pues estará, como es de todos conocido, Francisco Franco. Pero antes de llegar ahí, vamos a tratar unos minutos el cierre de este tema número 12. Bien, si recordáis, el último día lo dejamos en las elecciones de febrero de 1936, que son las que cerraban el periodo anterior, el bienio radical-cedista, una vez que dimite Alejandro Lerroux, porque el personaje que se ve arriba a la izquierda, José María Gil Robles, de la CEDA, pues no le da el apoyo parlamentario una vez que cae en crisis por diversas cuestiones, fundamentalmente un escándalo de corrupción, el escándalo de Extraperlo, pero fundamentalmente porque José María Gil Robles quiere ser presidente del gobierno. ¿Qué ocurre? Que el personaje que está a la derecha, el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, no se fía de José María Gil Robles y se niega a nombrarlo presidente del gobierno. Posiblemente por las amistades y los vínculos que tenía José María Gil Robles con los sectores más conservadores dentro del ejército, ¿no? Como podéis ver ahí al propio Francisco Franco, que será, cuando él sea ministro de guerra, pues jefe del Estado Mayor del Ejército de la República. Por lo tanto, digamos, el máximo cargo militar dentro de la Segunda República, Francisco Franco. Y os recuerdo también que es el enviado para, digamos, sofocar, pacificar, entre comillas, lo que sería la cuenca minera de Asturias, que se había levantado en la Revolución de Octubre de 1934. Y ahí no se manda a cualquiera, sino se manda a alguien de la máxima confianza para solucionar, digamos, esta cuestión. Bueno, pues Niceto Alcalá Zamora, consciente de que incluso convocando elecciones podía perder el cargo de presidente de la República, acepta, digamos, el reto y, negándose a darle la presidencia del gobierno a José María Gil Robles, convoca estas elecciones que os he comentado de febrero de 1936. Bueno, en estas elecciones pues se va a abrir este último capítulo que vamos a estudiar hoy, denominado el Frente Popular. Si veis esta línea del tiempo, este eje cronológico, nosotros hemos trabajado en las sesiones anteriores, un poco para también recapitular y que tengáis una unión entre unos vídeos y otros, pues hemos hablado del bienio reformista, que hemos denominado fundamentalmente bienio republicano socialista. Yo prefiero llamarlo así por la cuestión objetiva de los partidos que apoyan a estos gobiernos, ¿vale? Porque reformista, bueno, pues eso es algo que también puede plantearse como objetivo o no, pero bueno, a uno les puede parecer buena o menos buena estas reformas. Es como el siguiente periodo, que es el que hemos cerrado en la sesión anterior. Nosotros lo hemos denominado bienio radical cedista, pero aquí, por ejemplo, aparece denominado como bienio conservador, o también para otros es el bienio rectificador, o incluso para los más críticos el bienio negro,
Bueno, yo prefiero llamarle el bienio radical cedista, de la unión entre el Partido Radical y la CEDA. Bien, y tras la crisis del gobierno de los radicales por la pérdida de apoyo que la CEDA le va a quitar en el Parlamento, pues nos vemos abocados a estas elecciones de febrero de 1936. Y tras esas elecciones, pues se forma el periodo y el gobierno del llamado Frente Popular, que sería pues este trozo del eje que nos quedaría. ¿De acuerdo? Esta es la etapa que vamos a estudiar, esta es la etapa que vamos a estudiar en el día de hoy, que es una etapa muy breve y prácticamente de ya preludio del tema siguiente de la Guerra Civil Española. ¿De acuerdo? Por lo que esto va a ser hoy una sesión breve. Bueno, estas elecciones de febrero del 36 pues van a suponer o va a plantearse con un escenario de amplia radicalización, polarización de la sociedad entre la extrema izquierda y la extrema derecha, más bien, donde se plantea prácticamente esta cuestión, estas elecciones, como una guerra, como un enfrentamiento entre el típico tópico de las dos Españas. Y, digamos, las izquierdas se van a unir formando una coalición, como os he comentado, denominada el Frente Popular, cuyo objetivo es volver a las reformas del bienio que protagoniza Manuel Azaña y que además plantea también y es consciente de que en las elecciones donde vota por primera vez la mujer, en las elecciones de noviembre de 1933, la gran crítica que se le plantea a la izquierda es que fue desunida. Lo típico siempre, ¿no? Siempre se plantea como un elemento sociológico de comportamiento del elector, de los electores, cuando hay elecciones, pues siempre van a decir que los votantes conservadores son fieles y votan siempre, y los electores de izquierdas pues no son tan fieles. Y cuando están descontentos, en vez de votar a su partido como si fuera un equipo de fútbol, pues optan por la abstención. Y cuando se abstienen, pues normalmente salen beneficiados los partidos conservadores, que sí, sus electores acuden sí o sí a las elecciones. ¿De acuerdo? Aquí lo que vamos a observar es que además se va a invertir la situación, mientras que en el 33 fue la derecha más aglutinada en torno a la CEDA y la izquierda dividida, desgastada por el gobierno. Aquí la izquierda va toda en un bloque, que ahora vamos a ver, denominado el Frente Popular, y la derecha, cuestión que también vamos a analizar, pues se presenta dividida. ¿De acuerdo? Claro, cuestión lo acabo de reseñar, el hecho de que se presenten divididas las derechas, y esto al final va a traer un cóctel que traerá como resultado final la victoria del Frente Popular y la vuelta al poder, digamos, de las ideologías, iniciativas, planteamientos que defendían volver a lo hecho en la primera etapa de la Segunda República, en la etapa de la construcción de todo lo que sería el cuerpo de reformas que intentan cambiar España, de esa idea, partiendo de esa idea del regeneracionismo progresista, y que el bienio de Alejandro de Rux pues intentó frenar o paralizar, ¿vale? Es como una revancha, una segunda vuelta. Bueno, pues aquí podemos ver qué partidos conforman al Frente Popular. Y además son, bueno, si veis el recuadro que está en color rojo, son todos los partidos de izquierda del momento. Una gran cantidad de partidos, desde los partidos nacionalistas o regionalistas hasta el Partido Republicano, el Partido Comunista y el PSOE, que será el que gane las elecciones en diputados, que ahora lo vamos a ver. También apoyando desde fuera tanto la UGT, que es el sindicato del PSOE, como la CNT, que es la Confederación Nacional del Trabajo. Si veis a la izquierda, en ese cartel de
publicidad, ese cartel electoral, una de las cosas más interesantes que tiene esta época, al no haber medios digitales como tenemos hoy en día, es la cartelería impresionante y incluso muy interesante desde un punto de vista artístico que hay para los dos bandos, ¿vale? Pues aquí podéis ver un cartel planteando el apoyo, el pedir el voto para el Frente Popular. Votad al Frente Popular. Ahí podéis ver a quién está mirando la mujer y el niño, a su pareja que está encarcelada. Y si veis a la derecha de la foto se ve un poco menos porque está cortada la imagen, está ya la palabra de amnistía. Esto se refiere a los presos detenidos en la Revolución de Octubre. ¿De acuerdo? Entonces, la idea, el objetivo es votar Frente Popular, que Frente Popular es votar amnistía y libertad para los presos de la Revolución de Octubre del 34. Aquí lo podéis ver un poco con más detalle para ver el nombre de los principales, digamos, líderes de esta coalición. Pues Manuel Azaña, que es el líder de Izquierda Republicana, Martínez Barrio, de Unión Republicana, que venía en una escisión del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, el Partido Comunista, con la pasionaria Dolores Ibarruri, y el PSOE, que también va a tener a dos personajes fundamentales, como es Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero. Aquí podemos ver a Manuel Azaña, el líder de Izquierda Republicana y, digamos, el alma mater, el líder ideológico de este regeneracionismo progresista, el gran líder, aunque no gane las elecciones, pero el gran líder de la coalición, que ahí podemos verlo en un meeting previo a estas elecciones. Y aquí vemos a los dos líderes del Partido Socialista Obrero Español, Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto. Comentaros que no me puedo extender mucho, pero va a haber grandes enfrentamientos entre estos dos líderes, tanto que a uno le van a llamar pues, el sector largo caballerista y otro los favorables a Prieto, prietistas, ¿vale? Porque tienen una, digamos, condición, una visión diferente de hacia dónde tiene que ir el PSOE. El PSOE en estos momentos es un partido, como dije en mi anterior sesión, revolucionario, marxista, que aboga por la revolución comunista y la dictadura del proletariado. Por tanto, dentro de ese discurso revolucionario, pues va a haber gente más posibilista, más que van a querer participar en el cambio hacia las clases sociales desde la participación en el gobierno, y otros, como Largo Caballero, son más partidarios de vincularse con los partidos comunistas y con deslizarse hacia la revolución, hacia convertir a España en un país revolucionario y en un país, digamos, vinculado a quien hizo por primera vez la revolución socialista en el mundo, que era pues, la actual Rusia, en aquellos momentos la Unión Soviética. Y va a haber verdaderos enfrentamientos durísimos entre ambos líderes, algo que también se supone y se plantea como una de las cuestiones que debilita a la propia República, porque estos enfrentamientos después tendrán digamos, conllevarán la debilidad del partido y también el hecho de que vaya a vencer en este enfrentamiento las posiciones de Largo Caballero, el hecho de que el PSOE vaya hacia la radicalidad en el sentido de ir hacia posiciones comunes con el Partido Comunista. Y esto pues será aprovechado por parte de los sectores más conservadores, los sectores más, digamos, reaccionarios, para vincular a la idea de Largo Caballero, PSOE, Partido Comunista, y como que al final eso suponga que se convierta España en un estado satélite de la Unión Soviética. Un estado satélite quiere decir dependiente, como si fuera una marioneta de la Unión Soviética en el sur de Europa. Y digamos que estamos en un contexto muy fuerte de también Guerra Fría.
elemento que utilizarán también los grupos conservadores para criticar esta coalición del Frente Popular y criticar en un futuro a la propia República, ¿vale? Cuando ya estalle la Guerra Civil Española. Bien, aquí podemos ver una imagen de una manifestación previa a las elecciones de 1936 de febrero, donde se ve claramente cómo se está pidiendo la amnistía para los presos que están detenidos desde octubre de 1934, que en estos momentos se consideran presos políticos, ¿de acuerdo? Y esto, bueno, es discutible cuanto menos, porque hemos comentado que la Revolución del 34 es un golpe de Estado a todos los efectos. Entonces, yo no sé hasta qué punto el hecho de una detención sin ningún juicio ocurrió o no ocurrió, o digamos, pudo haber errores en cuanto al procedimiento, ¿de acuerdo? Para que estuvieran detenidos. Perfecto, igual que como en 24 horas se detiene, porque todavía están detenidos los líderes de la Generalitat de Cataluña, por ejemplo. ¿De acuerdo? Lo que hay que plantear es que a lo mejor es extrema la cuestión de detener y a lo mejor sin un procedimiento totalmente pulcro, correcto, encarcelar a la persona, pero también pedir la amnistía por haberse saltado la ley es una cuestión que está todavía a día de hoy como debate, porque se plantea que octubre del 34 fue un punto de no retorno, porque la violencia que se va a desatar en esas semanas va a generar un odio que, digamos, del cual ya España no se levanta hasta muchísimos años después, ¿vale? Y que se llevará por delante pues toda la guerra civil, la posguerra y etcétera. Y que hará prácticamente imparable el enfrentamiento. Bueno, pues el hecho que os he comentado, os he planteado por un lado la coalición del Frente Popular. Aquí tenéis el problema al que se enfrentan los partidos de derecha, los partidos conservadores, que van a tener varios líderes. Ahí veis a la izquierda al protagonista o uno de los protagonistas del bienio anterior, José María Gil Robles, líder de la CEDA, a un nuevo personaje como líder de un partido conservador, que será el partido Renovación Española, José Calvo Sotelo, que es un partido, un grupo monárquico, y también veis ahí a José Antonio Primo de Rivera, que es fundador de Falange Española. Vamos a hablar un poco de cada uno. Bueno, la CEDA se sigue presentando a las elecciones con su líder, digamos, indiscutible, que es José María Gil Robles. Ahí podéis ver esa imagen que utilizamos en la sesión anterior para que ustedes vierais ese deseo de tener poder omnímodo por parte de Gil Robles. Y podéis ver ahí, dadme la mayoría absoluta y os daré una España grande. Estos son mis poderes, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que José María Gil Robles va a plantear sobre todo pues una idea de revisar la Constitución del 31. Esta foto, por cierto, es en Jerez de la Frontera, en el centro, yendo hacia la plaza del Arenal, ¿de acuerdo? Y lo que le va a ocurrir a Gil Robles es que va a llegar a estas elecciones ya desgastado por el haber estado apoyando a la coalición de gobierno anterior, incluso por el propio Ministerio de Guerra que él desarrolla. Y entonces van a aparecer nuevos líderes que van a tener como un mayor apoyo y una mayor fortaleza que esta desgastada imagen ya de José María Gil Robles, que va a resultar perdedor de estas elecciones y ya su figura desaparece. Porque el auténtico líder de la oposición será José Calvo Sotelo. José Calvo Sotelo, fundador de Renovación Española, que es un bloque, digamos, monárquico, que defiende el autoritarismo, los valores más tradicionales. Tenemos que recordar que José Calvo Sotelo fue ministro de Hacienda durante el gobierno
de Miguel Primo de Rivera, ¿de acuerdo? Creo que fue entre 1925 y 1930, ministro de Hacienda. Por tanto, ministro bajo la dictadura de Miguel Primo de Rivera y bajo la monarquía de Alfonso XIII. Y lo novedoso, sobre todo, es la aparición de Falange Española, que está fundada por el hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, que, bueno, pues va a tener un carácter fascista, es como el partido fascista en España. Todos los partidos fascistas tienen unos ingredientes comunes, pero también unas características propias de cada país. ¿Por qué? Pues porque tienen un elemento muy importante basado en la tradición. Entonces, la tradición de cada partido, de cada país, perdón, pues tiene unos principios. Pero si veis a la derecha, ahí el yugo, la flecha, es el escudo típico de Falange Española. La fotografía es la de José Antonio Primo de Rivera, que funda el partido fundamentalmente porque él entendía que el mundo, y España en particular, había sido muy injusto tratando a la figura de su padre, de Miguel Primo de Rivera. Y entonces, digamos, crea este partido para resarcir, para volver a colocar en su sitio a la imagen de su padre, ¿de acuerdo? Y si veis a la derecha abajo, veis a José Antonio Primo de Rivera en el centro de la imagen y todos los que están alrededor de él y él mismo están haciendo ya el típico gesto del saludo romano, digamos, propio de los movimientos fascistas. En historia llamamos movimientos fascistas a todos los movimientos que tienen una serie de características, pero cuyo primer movimiento es el fascismo italiano. Por eso se le llama a todos los fascismos, pero en España en Falange Española, en Alemania es el partido nazi, ¿vale? Entonces va a tener un ideario pues, revolucionario, tradicional, nacional sindicalista, que tiene como un vocabulario muy, muy similar al que utiliza Hitler en Alemania, ¿vale? Bueno, pues ustedes tienen que entender que la unidad de la coalición del Frente Popular frente a la desunión de las derechas, pues provoca este mapa que estáis aquí observando, que es el mapa electoral después de las elecciones de febrero de 1936. Y ahí podéis ver cómo el centro prácticamente queda desaparecido, cuando en las elecciones anteriores era casi un tercio. La derecha se queda prácticamente también en una posición muy poco importante y hay una clara mayoría absoluta de la coalición del Frente Popular. De hecho, este mapa representa muy bien esa idea de las dos Españas. ¿Y por qué lo quiero decir este planteamiento? Porque realmente el problema de esta época es que vamos a ir hacia posiciones extremas. Entonces, los demócratas, la gente tolerante, tanto de izquierda como de derecha, porque tú puedes ser de derecha y demócrata y de izquierda y demócrata, pero respetando al contrario. El problema es que si llegan a esas posiciones gente extrema que utiliza la violencia, que no respeta al contrario, en un contexto de polarización, ¿quién desaparece? ¿Quién se pierde? Pues el centro bien político o las posiciones más centradas de cada opción, ¿de acuerdo? Y es lo que se observa aquí perfectamente. Esto es una radiografía del mito de las dos Españas, ¿vale? Que realmente yo, después de leer también varios libros y reflexionar, pues yo estoy bastante de acuerdo con posiciones de algunos intelectuales o historiadores, como quiero recordar Enrique Moradiellos, que plantea que en España, más que dos Españas, lo que había era tres Españas. ¿Cómo que tres Españas? Pues sí, estas tres Españas que os estoy diciendo, los extremistas de izquierda, los extremistas de derecha y los demócratas o digamos la gente de centro o la gente más, digamos, menos beligerante, menos guerrillera, menos intolerante,
tanto de la izquierda como de la derecha, que lo que quieren es, pues, desde sus postulados ideológicos, lo mejor para el país o lo mejor para la sociedad y sin tener que llegar a la eliminación del contrario, ¿vale? Cuando tu rival se convierte en tu enemigo, ahí ya tenemos un problema. Entonces, realmente el hecho de que el verde esté aquí tan pequeño va a ser todavía más pequeño todavía, porque, vuelvo a reiterar, usted puede ser de derecha y usted puede ser de izquierda, siempre que usted a mí me respete mis ideas o me respete por mi condición, pues, sexual, digamos, laboral, racial, ideológica, religiosa, etc. ¿Cuál es el problema? Que esto aquí no va a ocurrir. Y vamos a ver en qué se traduce esta llegada al poder del Frente Popular. Bien por unas cuestiones y bien por ese odio ya que existe desde finales del 34, fruto de la Revolución de Octubre, donde ya, vuelvo a repetir, no hay rivales, sino que lo que hay son enemigos. Y el que quiera mediar es un traidor, es un blandengue. ¿De acuerdo? Bien, aquí podemos ver, por ejemplo, esta portada del diario La Voz. España vota por las izquierdas, porque efectivamente el Frente Popular va a ganar con mayoría absoluta las elecciones y por tanto va a formar gobierno. Aquí podéis ver una imagen de la celebración de la victoria electoral por parte del Frente Popular. El Frente Popular tiene como programa de gobierno una serie de cuestiones muy claras y va a llevarlas a efecto lo más rápido posible. Bien, en primer lugar, el líder de la coalición, a pesar de que las elecciones las gana el PSOE, pues va a ser Manuel Azaña, que en los primeros días poco tiempo después de las elecciones de febrero, pues va a formar gobierno. Un gobierno con fundamentalmente miembros de partidos republicanos. El PSOE en primera instancia no va a querer formar parte de este gobierno, ¿vale? Entonces, fundamentalmente lo forma y lidera con miembros del partido de Azaña, Izquierda Republicana, aunque el PSOE, como los otros miembros de la coalición Frente Popular, pues va a apoyar parlamentariamente a este gobierno. Perdón, Azaña va a ser presidente del gobierno unos meses nada más porque va a sustituir a Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República. Vamos a seguir y lo vemos con detalle. Bien, lo primero que se plantea es la amnistía a esos presos que están detenidos desde la Revolución de Octubre del 34 y el alejamiento de los militares más conservadores o directamente considerados como antirrepublicanos, que ahora también veremos algún caso de esta cuestión. Se va a reanudar la reforma agraria y también se tiene como dentro del programa de gobierno el desbloqueo de los estatutos de autonomía, así como la vuelta al funcionamiento de la Generalitat de Cataluña. Bien, lo que os he comentado, digamos, este primer gobierno de la coalición Frente Popular se inicia siendo en febrero del 36 presidente de la República Niceto Alcalá Zamora y presidente del gobierno Manuel Azaña. Pero en mayo va a ser elegido presidente de la República, es destituido Niceto Alcalá Zamora y es elegido Manuel Azaña. Y por tanto tiene que dimitir de presidente del gobierno y será elegido presidente del gobierno Santiago Casares Quiroga. ¿De acuerdo? Entonces, no liaros porque puede que no estéis habituados a que haya dos personajes importantes. Recordad que el presidente de la República sería como el actual rey, es el jefe del Estado, ¿vale? Ha sido todo el tiempo de este tema Niceto Alcalá Zamora y Azaña fue presidente del gobierno. Aquí lo que os puede liar más todavía es que durante unos meses, de febrero a mayo, está Niceto Alcalá Zamora de presidente de la República y Manuel Azaña de presidente del gobierno, ¿vale? En esta realidad. Esta es la realidad de febrero del 36 a mayo del 36. Cuando en mayo es destituido Alcalá Zamora, ¿a quién se elige? A
a Manuel Azaña. Como podéis ver, Manuel Azaña no tiene el don de la ubicuidad y no puede estar ejerciendo dos cargos, pues es sustituido por Santiago Casares Quiroga como presidente del gobierno, pero que va a llevar a la práctica el mismo programa de gobierno que os estoy aquí comentando. Bueno, pues el nuevo gobierno va a llevar rápidamente a cabo este programa de, digamos, de reformas y de rectificación del bienio anterior, del bienio radical cedista, y bueno, pues se va a aprobar una amplia amnistía para todos los represaliados y todos los detenidos tras la Revolución de Octubre del 34, ¿de acuerdo? Ahí podéis ver algunas imágenes de cuando están siendo soltados de las cárceles y liberados de las cárceles estos detenidos en octubre del 34. Aquí podéis ver también otra cuestión, que es la de el hecho de que se restablece el Estatuto catalán y a Luis Companys como presidente de la Generalitat, y digamos la Generalitat como administración en funcionamiento. Se va a plantear el alejamiento de Madrid de los generales más sospechosos, que son, digamos, como sospechosos de que puedan estar organizando un golpe, lo cual es cierto. Es decir, desde el mismo momento de la victoria del Frente Popular ya se inicia una conspiración para derrocar a la Segunda República. Y los personajes pues, fundamentales, pues a Franco se le manda a Canarias, a Emilio Mola se le va a enviar a Pamplona, y por ejemplo al general Manuel Godet se le va a enviar a Baleares. Esto es un error de estrategia. ¿Por qué? Os voy a poner un ejemplo muy fácil. Si ustedes sois profesores y tenéis un examen y creéis que algún alumno vuestro puede copiar, ¿dónde ponéis a ese alumno? ¿Al lado vuestra para vigilarlo o lo lleváis al punto más alejado de la clase? Que ustedes estéis lo más lejos posible para poder controlarlo. Pues lo ponen lo más cerca posible, ¿no? Bueno, pues la República envía, en un contexto donde no hay internet, no hay unas comunicaciones muy potentes, envía a los puntos más aislados y alejados a, digamos, los más cañeros dentro del ejército, los más conservadores, a Franco lo más lejos posible, a Canarias, a Mola al norte, a Godet a Baleares, y eso lo que genera en realidad es facilidades para estas personas para que puedan organizar la conspiración, que de hecho eso va a ser un factor que les va a permitir organizar esa conspiración con más facilidad que si hubieran estado, por ejemplo, en Madrid, ¿de acuerdo? Con lo cual, una cuestión torpe por parte de este gobierno del Frente Popular. Se reinicia la reforma agraria, y ¿qué ocurre? Como la reforma agraria tiene los mismos problemas que tenía en el 32, en el 31, en el 33, que es la dificultad de poder llevarla a cabo rápidamente, ¿qué nos encontramos? Pues el fenómeno de la usurpación de tierra. Aquí, por ejemplo, pues veis una famosa usurpación que ocurrió en marzo del 36 en Extremadura, ¿vale? Esto son, creo que era en Badajoz. Aquí podéis ver una portada de un periódico, una revista francesa, que viene aquí como si fuéramos nosotros un país tercermundista, como si fueran a investigar en un país de África, de América Central, América del Sur. Bueno, pues el primer mundo, a ver qué ocurre en España. O sea, ahí veis la revista Regards, pues, ¿cómo es? Regard, no sé. Y ponéis ver a la derecha, en Extremadura los campesinos ocupan las tierras, ¿vale? Esta foto es de la época. Claro, esto va a generar pues, un desorden, un planteamiento también de cómo ahora organizar esta cuestión, lo que va a complicar todavía mucho más las cosas. Y por último, pues también, además de volver al Estatuto de Cataluña, pues se van a tramitar otros estatutos, como el Estatuto del País Vasco, donde será el primer lehendakari, será José Antonio Aguirre, ya iniciada la Guerra Civil Española, o el Estatuto de Galicia,
¿vale? También está en marcha el Estatuto de Autonomía de nuestra comunidad autónoma, de nuestra autonomía, Andalucía. Lo que pasa es que no se podrá aprobar finalmente en las Cortes porque le pilla el golpe de Estado al procedimiento hacia la autonomía andaluza. Bueno, pues estas medidas fundamentalmente lo que ya hemos planteado, como de amnistía, la reforma agraria, la restauración del Estatuto de Cataluña, lo más destacado dentro de todas estas cuestiones, o que yo creo que podéis tener más dificultad de entender, pues es la cuestión de que a Aniceto Alcalá Zamora, como presidente de la República, lo sustituye Manuel Azaña, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, Manuel Azaña será presidente de la República y será presidente del gobierno otro personaje también firmante del Pacto de San Sebastián y dentro de la corriente de Manuel Azaña y de su máxima confianza, como es Santiago Casares Quiroga. Bueno, entre febrero de 1936 a julio del 36, esta visceralidad, este odio que va a haber entre las dos Españas o las tres Españas, permite que se denomine esta etapa la llamada Primavera Sangrienta, donde pues vamos a observar, como os he comentado, una polarización política, donde la izquierda va a tomar una postura claramente revolucionaria hacia la revolución socialista, comunista, y la derecha va a optar por una opción claramente autoritaria y de búsqueda del fin del sistema democrático. ¿Eso en qué se traduce? En múltiples enfrentamientos violentos en las calles entre grupos fascistas, falangistas, milicias socialistas, comunistas, anarquistas, un lío que al final se traduce en una gran mortalidad, en una gran violencia callejera. Y ya el inicio, como os he dicho, de la conspiración militar, tanto desde un punto de vista político, con personajes como Gil Robles, Calvo Sotelo o Primo de Rivera, hasta el planteamiento militar, que van a ir por separado, ya lo hablaremos cuando empecemos a hablar de la Guerra Civil Española, pues en otro, digamos, ámbito diferente irán los militares como Franco, Godet, Fanjul, Varela o Queipo de Llano, ¿vale? Así como Emilio Mola o el propio Sanjurjo, que, digamos, conspirará desde Portugal. Bueno, aquí podéis ver, aquí a la derecha, personajes de esta conspiración militar, como Cabanellas, Fanjul, Franco, Godet, Mola, Queipo de Llano, Sanjurjo, Varela, Yagüe, Saliquet, y a la izquierda imágenes propias de una guerra. Ahí podéis ver una barricada, pues fruto de enfrentamientos callejeros de esta época. O aquí también pues podéis ver cómo se mete fuego a una serie de desperfectos, y podéis ver a estas personas como claramente, si lo observáis con detalle, se sabe de qué bando son. Son del bando, digamos, pro de la revolución, con el brazo en alto. Bueno, aquí podéis ver también imágenes de pues campesinos muertos por la Guardia Civil en Albacete tras un intento de ocupación de tierras en el 29 de mayo de 1936. Aquí, ¿esto en qué se traduce? Esta primavera sangrienta, pues en una gran cantidad de fallecimientos, creo que eran unos 300 fallecimientos, unos 1000 y pico de heridos, unas 200 iglesias que se destruyen, unos 300 incendios. Es decir, cada 2 días había un enfrentamiento y una pelea y algún fallecido semanalmente. ¿De acuerdo? Esto va a tener como un planteamiento de ser una situación insostenible, que iba a explotar tarde o temprano. Y explota. ¿Cuándo explota? Bueno, pues el 12 de julio de 1936, el teniente Castillo, que era alguien vinculado con la República, es asesinado por falangistas. Al día siguiente, esa misma madrugada del 12 al 13,
se busca a José María Gil Robles y no se encuentra, pero sí se encuentra al líder de la oposición y líder de Renovación Española, José Calvo Sotelo, que es asesinado el 13 de julio de 1936. Ese asesinato va a ser tomado por rebeldes que estaban conspirando como el punto, digamos, el aviso para poder protagonizar e iniciar este levantamiento que van a protagonizar en julio de 1936. Ahí podéis ver, este es el entierro de José Calvo Sotelo y se ven claramente qué gestos están haciendo, apoyando qué causa los que asisten a ese entierro de José Calvo Sotelo. Aquí habéis visto antes estas imágenes con los brazos con el puño en alto, una España, y aquí podéis ver otra España. Pero recordad que por desgracia ninguna de esas dos Españas parece que era una España democrática. Aquí es una España de ir hacia un Estado autoritario, dictatorial, y en el otro lado hacia una España revolucionaria, socialista, comunista. Es el mito de las dos Españas y que al final pues nos lleva a que este grupo de militares, liderados por Franco, por Queipo de Llano, por Emilio Mola, de los cuales ya me explayaré y comentaremos en el próximo día cuando empecemos el tema número 13, la Guerra Civil Española, pues van a tomar ese asesinato de José Calvo Sotelo como la excusa para poder ya iniciar el golpe de Estado, y se inicia en la madrugada del 17 al 18 de julio de 1936. Ahí podéis ver una portada de un periódico, digamos, favorable al golpe. Ya no es delito gritar «Viva España», el Frente Popular se ha derrumbado, la sangre de Calvo Sotelo, mártir de España, ha librado de sus enemigos a la patria. Viva España, arriba España, España sobre todas las cosas y sobre España Dios, que será un lema muy típico del bando de los alzados durante toda la Guerra Civil Española y después durante la posterior dictadura franquista. Y bueno, pues aquí el diario La Voz, horas graves para España. Una parte del ejército de Marruecos se ha levantado en armas contra la República. Y ponen nadie, absolutamente nadie, se ha sumado en la península a este absurdo empeño. Pues ya podemos ver de qué ideología es este periódico, ¿no? Y bueno, aquí al final pone el gobierno de la República domina la situación. Bueno, discrepamos todos porque sabemos después cómo lo que se va a desencadenar y en qué va a concluir este golpe de Estado y esta guerra civil española. Pero eso ya es harina de otro costal y, digamos, contenidos de otro tema, el tema número 13, la Guerra Civil Española, que en los próximos días también comentaremos por aquí, ¿de acuerdo? Bueno, muchísimas gracias a todos y continuamos en estas sesiones y en este trabajo telemático que nos ha planteado el destino. Cuidaros mucho y hasta luego. Hasta luego.